Creer en Dios es algo común para muchos, pero entender la Trinidad, eso ya es otro nivel. Tal vez alguna vez intentaste explicar este misterio y a mitad de camino soltaste un «es que es complicado» y cambiaste de tema. No te preocupes, no eres el único. Este es uno de los temas más profundos y fascinantes del cristianismo, y al mismo tiempo esencial para quienes desean vivir una fe sólida, coherente y verdaderamente transformadora. La mayoría de los cristianos afirma creer en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Cómo puede ser que Dios sea uno solo y a la vez tres personas distintas? Suena confuso. Puede ser, pero no tiene por qué serlo. Entender la Trinidad no se trata de resolver un rompecabezas imposible, sino de acercarnos al corazón de la fe cristiana y maravillarnos con el misterio divino. En este video vamos a descomplicar lo que a veces parece inalcanzable. Vas a descubrir que la Trinidad no es solo una doctrina teológica lejana, sino algo que toca tu vida aquí y ahora. En la oración, en la adoración, en tu relación con Dios y hasta en cómo entiendes tu identidad espiritual. ¿Estás listo? Respira hondo y acompáñame en este viaje que empieza con una pregunta tan sencilla como profunda. ¿Quién es el Dios en quien tú crees? Hablar de la Trinidad es como intentar describir el océano usando una botellita de agua. Nunca vas a poder captarlo todo. Pero eso no significa que no podamos entender lo esencial. La idea es simple, aunque profunda. Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, ni un Dios que se disfraza de formas diferentes según el momento. Es un solo Dios, revelado de forma trinitaria, desde siempre y para siempre. Imagina una sinfonía en la que tres instrumentos tocan en perfecta armonía, cada uno con su sonido único, pero creando una sola melodía. Así es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidad perfecta en diversidad personal. Esta verdad no nació de especulaciones humanas, sino de la revelación de Dios mismo. Desde el Génesis, pasando por Juan 1 y a lo largo de toda la narrativa bíblica. Creer en esto es abrazar un misterio que supera la lógica, pero que es absolutamente real. Para muchos, entender la Trinidad parece misión imposible, pero piénsalo así. Es la clave para conocer de verdad quién es Dios, y eso lo cambia todo. Cambia tu forma de orar, de adorar, de vivir. La Trinidad no está ahí para confundirte como un acertijo sin solución. Es una invitación a una relación viva. Cuando entendemos que el Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu aplica, empezamos a ver a Dios actuando en cada detalle de nuestra historia. Entender la Trinidad no es solo un detalle teológico, es el centro mismo de la fe cristiana. Cada oración que llega al cielo, cada adoración verdadera, cada salvación experimentada pasa por este Dios trino. Cuando oras, hablas con el Padre, a través del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso no es simbólico, es real, es funcional. Cada persona de la Trinidad participa activamente en tu relación con Dios. Y más que eso, comprender la Trinidad transforma nuestra identidad espiritual. Saber que fuimos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu, como dice Efesios 1, nos da seguridad y propósito. No somos producto del azar. Somos parte de un plan eterno, diseñado por la misma esencia divina. Y eso cambia cómo vemos nuestras luchas, nuestras decisiones, nuestra caminata de fe. Porque en el fondo, la Trinidad está presente en todo lo que vivimos con Dios. Muchos problemas espirituales surgen precisamente de no tener claridad sobre quién es Dios.
Si una persona ve al Padre solo como un juez severo, pero no lo percibe como fuente de amor, o si ve a Jesús únicamente como un ejemplo moral y no como el Salvador divino, está perdiendo la esencia misma de la fe, y el Espíritu Santo a veces es ignorado por completo o tratado como una fuerza impersonal. Pero cuando entendemos cómo actúan los tres en unidad, nuestra fe deja de ser algo abstracto y se vuelve viva, concreta, profundamente transformadora. El problema es que cuando tratamos de explicar la Trinidad de forma demasiado simplificada, corremos el riesgo de caer en herejías sin darnos cuenta. Un error muy común es imaginar a Dios como un actor que se pone diferentes máscaras. A veces actúa como Padre, otras como Hijo, otras como Espíritu, como si fuera una sola persona interpretando distintos papeles. Ese pensamiento llamado modalismo distorsiona la revelación bíblica y vacía el sentido de una relación auténtica con cada persona divina. El resultado, una fe superficial, con una imagen de Dios que no se ajusta a la realidad espiritual. Otro error, igualmente peligroso, es imaginar que existen tres dioses separados, como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieran voluntades independientes. Eso contradice la esencia de la unidad divina y roza el politeísmo, algo que la Biblia combate desde el Génesis. Quien cree así corre el riesgo de adorar a un Dios que no existe, construyendo una espiritualidad fragmentada sin base en la revelación. Y ahí es donde se esconde el peligro de una idolatría disfrazada de fe. Y ojo, estos errores no son solo teóricos, afectan directamente la vida espiritual. Una visión distorsionada de la Trinidad puede llevarte a orar de forma desequilibrada, a adorar sin rumbo o incluso a pasar por crisis de identidad espiritual. Pero cuando comprendes que Dios es tres personas en perfecta comunión, todo cambia. Oras con más confianza, adoras con más sentido y caminas con más seguridad. La buena teología no es fría, es fuego que calienta el corazón y protege el alma de desvíos peligrosos. Es cierto que la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, pero desde las primeras páginas revela esa realidad trinitaria. En Génesis 1 vemos al Padre creando, al Espíritu moviéndose sobre las aguas y a la palabra, el Verbo, trayendo todo a la existencia. Juan 1:1-3 lo dice aún más claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Aquí, Cristo aparece como eterno y activo en la creación. La Trinidad no es una invención posterior, es parte del relato desde el principio. En Efesios 2:18, Pablo nos da una clave interpretativa poderosa. Por medio de él, Jesús, los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Está todo ahí, con una claridad impresionante. El Padre es el destino, el Hijo es el camino y el Espíritu es el medio. Cada persona de la Trinidad, involucrada de manera distinta, pero en perfecta unidad. Estas no son solo bases doctrinales, son verdades vivas para todo aquel que quiere conocer realmente a Dios. Leer la Biblia desde esta perspectiva trinitaria es como ver colores en una pintura que antes parecía en blanco y negro. En Efesios 1, por ejemplo, vemos al Padre planeando nuestra redención, al Hijo ejecutando esa salvación y al Espíritu asegurando nuestra herencia. Y eso no es solo teología, es vida pura. Cuando captamos esta dinámica divina, empezamos a leer la palabra con mayor profundidad, con más asombro. Y entonces todo cobra más sentido, más belleza, más verdad. Mucha gente cree que los concilios de la Iglesia fueron reuniones para inventar doctrinas, nada más lejos de la realidad. Los concilios de Nicea, 325 d.C., y Constantinopla, 381 d.C., surgieron precisamente para preservar lo que las Escrituras siempre enseñaron sobre Dios.
En aquella época, ideas distorsionadas sobre Jesús y el Espíritu Santo se estaban difundiendo, amenazando la fe cristiana. Estos encuentros sirvieron como brújula para mantener a la Iglesia firme en el camino de la revelación. En Nicea, la gran pregunta era: ¿Jesús es Dios o solo una criatura exaltada? La respuesta, basada en textos como Juan 1, fue firme y clara: Jesús es de la misma esencia que el Padre, es decir, plenamente Dios. En Constantinopla el foco se centró en el Espíritu Santo, a quien algunos decían que era solo una fuerza o incluso un ángel. La Iglesia respondió con claridad: el Espíritu es Dios, digno de adoración y parte integral de la Trinidad. Fue otro paso importante en la protección del misterio revelado. Estos antiguos credos pueden parecer lejanos, pero en realidad son verdaderos escudos teológicos. Nos ayudan a no confundir el Evangelio con ideas populares o modas religiosas pasajeras. Cuando decimos con convicción que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en un solo Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, estamos alineándonos con siglos de fe inquebrantable. Conocer esta historia fortalece nuestra identidad espiritual y nuestra relación con Dios, especialmente en tiempos de confusión. Mucha gente, al escuchar Dios Padre, se imagina de inmediato a un ser distante, tal vez severo, listo para castigar. Pero la revelación bíblica nos presenta al Padre como la fuente del amor, el arquitecto de la salvación. En Efesios 1, 3, 6, vemos que fue Él quien nos escogió antes de la creación del mundo, nos adoptó como hijos y derramó sobre nosotros gracia tras gracia. No es un Dios lejano, es cercano, presente, amoroso, un Padre que escucha, que cuida, que se interesa por cada detalle. El Padre no actuó solo. Él envió al Hijo para redimirnos y al Espíritu para sellarnos y transformarnos. La belleza está en esa cooperación divina. El plan nació en el corazón del Padre, pero involucró activamente a toda la Trinidad. Cuando oramos, Padre nuestro, no estamos recitando una fórmula vacía. Estamos accediendo al corazón paternal de Dios, que nos invita a una relación íntima. Y esa relación va mucho más allá de la creencia. Es una vivencia diaria, llena de gracia, corrección, dirección y consuelo. Desconstruir la imagen de un padre castigador requiere sumergirse en la palabra y en la práctica de la oración. Lee pasajes como Lucas 15, donde Jesús presenta al Padre como aquel que corre a abrazar al Hijo que regresa. Reflexiona sobre cómo Dios se ha revelado a lo largo de tu propia historia. El Padre es quien da identidad, propósito y dirección. Conocerlo así lo cambia todo y nos prepara para entender mejor el papel del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Hablar de Jesucristo es adentrarse en el centro mismo de la fe cristiana. Él no fue solo un profeta o un maestro espiritual. Él es Dios hecho carne. Juan 1, 1-3 lo deja claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, Jesús existía antes del pesebre, antes del tiempo, antes de todo. Participó en la creación y sigue sosteniendo todo con su palabra. Y eso cambia completamente la manera en que lo vemos. Al mismo tiempo, Jesús es completamente humano. Sintió dolor, lloró, se cansó, fue tentado, pero sin pecado. Este paradójico misterio divino humano es lo que lo convierte en el Salvador perfecto. No solo entiende nuestro dolor, tiene el poder de redimir nuestra historia. En la cruz, el Dios eterno murió como hombre para vencer la muerte, y con su resurrección abrió el camino de regreso al Padre. Esto no es solo un acto conmovedor, es la base de nuestra redención y nuestra esperanza. Cuando ves a Jesús como Dios y hombre, tu vida de fe adquiere una profundidad completamente nueva. Él no es un personaje lejano, es el mismo Dios que camina contigo,
Y eso debería llevarnos a la adoración, pero también a la acción. ¿Qué tal si empiezas a leer los evangelios con una mirada renovada? Observa cómo cada gesto de Jesús revela tanto su humanidad como su divinidad. El Verbo se hizo carne para que lo pudiéramos ver, tocar, escuchar y ser transformados. El Espíritu Santo es, tal vez, la persona más incomprendida de la Trinidad. Muchos todavía lo ven como una energía, un sentimiento o una fuerza misteriosa, casi como algo espiritual flotando por ahí. Pero la Biblia es clara. Él es una persona, con voluntad, emociones y acciones. Él habla, guía, enseña, consuela. En Juan 14 al 16, Jesús se refiere al Espíritu como Él, no como eso, mostrándonos que estamos tratando con el mismo Dios, actuando de forma personal y presente. El Espíritu Santo es quien aplica todo lo que el Padre planeó y el Hijo conquistó. Es Él quien nos convence del pecado, abre nuestros ojos espirituales y transforma nuestro corazón. No es casualidad que lo llamen el Consolador. No solo nos fortalece en los momentos difíciles, sino que también nos guía a una vida llena de propósito. Y más aún, Él ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras, cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Es presencia viva y activa en nuestra jornada cristiana. Vivir lleno del Espíritu no significa vivir en un éxtasis constante, sino en una comunión constante. Es comenzar el día pidiendo dirección. Es hacer una pausa en medio de la prisa para escuchar esa voz suave que nos guía. Es practicar la palabra con valentía, pero también con humildad. ¿Quieres crecer en eso? Comienza leyendo el libro de Hechos. Observa cómo el Espíritu Santo guiaba cada paso de la iglesia primitiva. Y sobre todo, trata al Espíritu Santo como lo que es: Dios, persona, compañero fiel en tu caminar de fe. Una de las bellezas más profundas de la Trinidad es la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca actúan en conflicto, ni compiten entre sí. Al contrario, cada acción de Dios en la historia, desde la creación hasta la redención, ocurre en absoluta armonía trinitaria. Cuando el Padre envía, el Hijo obedece y el Espíritu actúa. Es una danza divina de amor, cooperación y propósito que revela quién es Dios y cómo Él obra en nosotros y a través de nosotros. Esa unidad es un modelo poderoso para nuestra vida cristiana. Dios no solo nos invita a creer en la Trinidad, nos llama a vivir a imagen de ella, en comunión, en cooperación, en relación mutua. Jesús, en Juan 17, ora para que seamos uno, como ellos son uno, refiriéndose a su relación con el Padre y el Espíritu. Esto no es una utopía. Es un llamado real a vivir con más gracia, más paciencia, más perdón. Nuestra fe crece cuando nos alineamos con esta unidad divina. En la práctica eso significa que el Padre nunca actúa sin el Hijo y el Espíritu nunca se mueve fuera de la voluntad del Padre. Cuando sientas el toque del Espíritu, recuerda, es el amor del Padre y la obra del Hijo fluyendo dentro de ti. Cuando ores a Jesús, ten presente que el Espíritu es quien te inspira y el Padre está escuchando con atención. Esa unidad trinitaria es lo que hace que la fe cristiana no sea una creencia abstracta, sino una relación viva con el Dios que es tres en uno. Las fechas 325 después de Cristo y 381 después de Cristo marcan momentos decisivos en la historia de la fe cristiana. En el año 325, tuvo lugar el Concilio de Nicea, convocado para responder a las enseñanzas de Arrio, quien negaba la divinidad de Jesús. Fue allí donde la Iglesia afirmó, basada en las Escrituras, que el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Un hito en la defensa de la Trinidad. No fue una invención teológica, sino una protección contra el error. Un momento
en el que la fe fue refinada en medio del fuego de la controversia. En el año 381, el Concilio de Constantinopla vino a reforzar esta misma fe, ahora defendiendo la divinidad del Espíritu Santo. Algunos lo trataban como una fuerza secundaria o una criatura glorificada. Pero el concilio declaró con claridad: el Espíritu es Señor, dador de vida, digno de adoración junto con el Padre y el Hijo. En ese contexto se consolidó el credo niceno-constantinopolitano, que aún hoy es recitado por distintas tradiciones cristianas. Un testimonio de fe que ha cruzado los siglos y permanece firme. Puede que estas fechas parezcan lejanas, pero su impacto resuena en cada oración que hacemos, en cada himno que cantamos, cada vez que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representan el compromiso de la Iglesia con la verdad revelada, incluso en medio de presiones culturales e intelectuales. Conocer este legado fortalece nuestra identidad espiritual y nos inspira a vivir una fe anclada en la revelación divina, no en modas ni en opiniones pasajeras. Efesios 1:3-14 es un verdadero himno a la Trinidad en acción dentro de la historia de la salvación. Cada versículo revela el papel único y esencial de cada persona divina. El Padre es quien nos elige y planea todo con amor eterno. El Hijo es quien nos redime con su sangre, trayendo perdón y reconciliación. Y el Espíritu Santo es quien nos sella, garantizando nuestra herencia y siendo la presencia constante de Dios en nosotros. Todo comienza, sucede y se completa en perfecta armonía trinitaria. Este pasaje es como un mapa espiritual. Nos muestra que nada de lo que vivimos con Dios es casualidad. El Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. Él te vio antes de que existieras. El Hijo entró en la historia y nos redimió con amor y sacrificio. Y el Espíritu no solo confirma esa salvación, sino que nos transforma día tras día. Es imposible leer Efesios 1 con atención y no maravillarse ante la belleza de la obra trinitaria. ¿Quieres aplicar esta verdad en tu día a día? Intenta orar basándote en este texto. Agradece al Padre por su plan eterno, al Hijo por su sacrificio y al Espíritu por habitar en ti. Medita en estos versículos durante una semana, uno por día, y verás cómo eso profundiza tu identidad espiritual. Efesios 1:3-14 no es solo doctrina, es una invitación a vivir una fe viva, segura y arraigada en la Trinidad. Es como escuchar el mismo corazón de Dios latiendo en palabras. Ya en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, encontramos señales de la Trinidad en acción. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 2, el Espíritu se movía sobre las aguas, y en el versículo 3, Dios dijo, y la palabra creó. Ese decir es más profundo de lo que parece. Juan 1:1-3 nos revela que esa palabra es el mismo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. El inicio de todo, con la Trinidad obrando en total sincronía. Esa revelación cambia por completo nuestra manera de ver el mundo. La creación no fue obra de un ser solitario, sino el fruto de una comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu. Es como si, desde siempre, Dios se estuviera revelando como relación, como amor en movimiento. Y eso dice mucho sobre la naturaleza divina y también sobre la nuestra. Fuimos creados a imagen de este Dios relacional y por eso tenemos sed de conexión, de pertenencia, de sentido. Cuando leemos Génesis 1 con los ojos de Juan 1, la Biblia se abre de forma nueva y vibrante. La palabra que crea es el mismo Jesús que murió por nosotros. El Espíritu que se movía sobre las aguas es el mismo que hoy habita en ti, y el Padre que lo creó todo sigue llamándonos a una relación personal. ¿Qué te parece hacer este ejercicio?
Lee ambos textos uno al lado del otro y verás cómo la Trinidad se revela con belleza y profundidad. Es el principio de todo y la invitación a vivirlo todo con Dios. La jornada para entender la Trinidad no termina con un punto final, sino con una coma que invita a continuar. Y ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿cómo cambia esta visión del Dios Trino tu forma de orar, de adorar, de vivir? ¿Te estás relacionando con el Padre que planea, el Hijo que salva y el Espíritu que transforma? ¿O tu fe aún se basa en fragmentos, en conceptos vagos, en imágenes distorsionadas? Tal vez haya llegado el momento de reformular tu espiritualidad a la luz de esta revelación tan rica. ¿Qué tal si comienzas a ver tu oración como una conversación con el Dios que actúa en unidad? Y tu lectura bíblica como un redescubrimiento de una relación viva con la Trinidad. Todo lo que vimos aquí no es solo contenido teológico, es dirección para una vida plena, profunda y llena de la presencia divina. Si este contenido te hizo sentido y encendió algo dentro de ti, no dejes que esa llama se apague. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos videos. Juntos, vamos a seguir explorando las riquezas de la fe cristiana con profundidad y con sencillez. Que el Padre te bendiga, el Hijo te guíe y el Espíritu Santo te fortalezca siempre.